Dios me le bendiga, mis queridos hermanos. Es un placer estar de nuevo con ustedes en esta serie de mensajes cortos confirmados en la verdad presente. Recuerden que la idea de esto es repensar o repasar el mensaje dominical anterior. En el día de hoy vamos a hablar de 2 de Pedro capítulo 3. Ese fue el título del mensaje, 2 de Pedro 3 explicado. 2 de Pedro 3 explicado. Y vamos a leer los primeros 3 versículos de ese capítulo de la segunda carta. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Claramente aquí el objetivo o la idea del apóstol Pedro es despertar el sincero entendimiento de los creyentes con el uso de la repetición para que la revelación de Dios penetre o se implante, como dice el libro de Santiago. Si el entendimiento del creyente está dormido, no podrá comprender lo que está sucediendo en este momento y no sabrá tampoco las cosas por venir. En una ocasión el apóstol Pablo le escribió a los hermanos filipenses, en el capítulo 3, versículo 1 de esa carta, él le dice que para él, para Pablo, no era molestia escribir lo mismo otra vez cuando se trate de evitar los engaños. Cuesta mucho el precio que Cristo pagó para salvar una persona. Y como cuesta tanto, hay que hacer todo lo posible para que la persona no caiga en el error después de estar en la verdad. En Daniel capítulo 12, versículo 10, se afirma que en los momentos difíciles los entendidos comprenderán. Fíjese la conexión con 2 de Pedro capítulo 3, los primeros 3 versículos, con Filipenses capítulo 3, verso 1, y ahora con Daniel capítulo 12, versículo 10. Yo les repito estas citas bíblicas para que posteriormente por usted mismo pueda investigar y convertirse en una especie de judío de Berea, que por ti mismo te pueda dar cuenta de lo que aquí estamos hablando de la palabra del Señor. Los creyentes del tiempo del apóstol Pedro y los creyentes de este tiempo, que estamos bajo el ministerio docente del Espíritu Santo, vamos a comprender las señales que, aunque son abundantes, especialmente las que tienen que ver con la creación, el impío no las entiende. Aquí debemos tomar en cuenta lo que el apóstol Pedro está diciendo cuando él habla de voces autorizadas. Recordar las palabras de las voces autorizadas. En el momento que él habla, él está mencionando a los profetas y a los apóstoles del Señor. Esas son las voces autorizadas. Y ahí mismo le dice, a sabienda de que primero vendrán burladores del retorno de Jesucristo. Entonces los burladores no son las voces autorizadas. Las voces autorizadas de parte de Dios son los profetas y los apóstoles. Entonces los burladores dicen que desde la creación todo está igual, no dándose cuenta de que al citar la palabra creación, citan el origen de ella en la palabra que salió de la boca de Dios en Génesis capítulo 1 y también en el capítulo 2, cuando el Señor hizo lo que se ve de lo que no se veía.
Es decir, fue por su palabra. Y ellos están citando que desde el principio de la creación hasta el momento que se escribe Segunda de Pedro, capítulo 3, todo está igual y es una especie de burla para aquellos que creían y para los que creemos que tarde o temprano Cristo viene por segunda vez a buscar su iglesia. Entonces, citando la palabra creación, ellos mismos no se dan cuenta que la creación vino por el poder de la palabra de Dios. La misma palabra de Dios que hizo la creación fue la misma palabra que envió el diluvio y la misma palabra que enviará fuego para consumir la tierra. Pero la misma palabra de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, cuando dice que el Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo. Entonces los mandamientos de Jesucristo dados a los apóstoles es palabra inefable, de la misma forma que lo fue en la creación, como lo fue en el diluvio, que son las palabras que el apóstol Pedro está citando en 2 de Pedro capítulo 3. Y más adelante en el castigo que viene. Pero por esa misma palabra, infalible, fue que Cristo dijo que él iba a volver. Que él iba a volver. Una palabra que no puede fallar. Judas, un escritor contemporáneo del apóstol Pedro, también encaró esta misma situación. Y él dijo, pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Voces autorizadas, quienes decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero ustedes, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Fíjese el énfasis que hacen estas personas al recurrir a las voces autorizadas de los profetas del Señor auténticos, no falsos, y de los apóstoles del Señor auténticos, no falsos, como las voces a las cuales tenemos que prestar atención. A partir de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, de ahí en adelante, es lo que quiere Pedro que los lectores entiendan, para de esa forma rechazar las acusaciones de los burladores o agentes del pesimismo. El no ignorar es sepan. El no ignorar es saber, es entender en base a las palabras autorizadas de los santos profetas y de los apóstoles que transmitieron el mandamiento del Señor Jesucristo y que ahora son repetidas. Miren, la paciencia de Dios no la medimos por el tiempo terrenal, porque para Dios un día es como 1000 años y viceversa. Lo que es corto o poco para nosotros puede ser mucho para Dios. Y lo que hallamos largo es poca cosa para Dios. Aquí el apóstol Pedro, al igual que Pablo y otros también, utiliza la palabra longanimidad. Y es bueno tener un conocimiento de una fuente certera como la Real Academia de la Lengua Española, que define la longanimidad como grandeza y constancia de ánimo
en las adversidades. Pero también hay otra definición bíblica, la longanimidad, que aquí son dos palabras que vienen del latín, longus, que quiere decir largo, y animus o anima, alma, es la estrecha relación entre la perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. También la longanimidad se refiere a la benignidad, la clemencia y la generosidad. Entonces, el apóstol, en esta explicación, lo que nos está diciendo es que Dios no se olvida, que Dios no es tardo, porque una vez más vuelvo y le digo que medimos la esperanza en el Señor con la cronología puramente humana. Y nosotros no podemos, desde el cronos nuestro, incidir en el kairos de Dios. Fíjese que Cristo dijo que venía pronto. Y un pronto para Él va por 2000 años. Mas, sin embargo, para Él es muy poco. Y en la medida que Él se acerca, entonces nosotros vemos que se aceleran la aparición de los burladores. Y desafortunadamente son burladores del arrebatamiento de la iglesia, que muchas veces están dentro y no fuera. Pero he aquí la palabra del Señor. Y por eso el apóstol Pedro, él dice que él tiene que repetir estas cosas, aunque nosotros las sepamos. Y es por nuestro bien. Y esta parte de 2 de Pedro capítulo 3 cae como anillo al dedo a este programa, que es confirmados en la verdad presente. Confirmados en la verdad presente. Y es un equivalente de repensar o de repasar el mensaje del domingo anterior. Lo dejamos hasta aquí por el día de hoy, dándole las gracias a Dios y a usted también por la atención dispensada. Dios me le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.